Ya subí la nota del primer parcial, alumno. ¿Todos están conformes con la nota? Buen día, profesor. Buenos días. Ok. ¿Y qué onda, profe? ¿Al fin le llegó la luz? Sí. Ya estaba diciendo yo, ir a hablar la mierda. Total, ese tiempo que se fue nos la van a cobrar. Es que la directora nos mandó un mensaje que no había luz, obviamente, y yo estaba aquí ya en la mañana, pero era para ver de qué forma íbamos a resolver, porque ahí se busca cómo reprogramar, algo así. O sea, de todo modo habría que darla, pero buscar otro espacio. Profesor, ¿y por qué en todos los trabajos me puso 5? Porque estaban malos. Y esperándome tanto para hacerlo. Hasta dibujo le puse. No. Miren, ayer hablé con el grupo de administración, hoy voy a hablar con ustedes, porque cuando mandamos tareas en foto, entonces, pensé que no iba a ocurrir, ahorita lo estamos empezando, y hay personas que mandan la misma foto de otro cuaderno. Así, por ahorita lo dejé pasar, pero si continúa eso así, yo le voy a poner 0 a las mismas fotos. ¿Vieron? Porque el año pasado, eh, este, una muchacha hizo un ejercicio. Yo sé que ella lo hizo porque ella estuvo desde el inicio, me dice voy a comenzar a hacer el ejercicio y ahí le voy a ir pidiendo apoyo. Entonces ahí lo comenzó a hacer y lo termina. Después ella le manda la foto a alguien, qué sé yo, aquí en algún amigo, y el amigo la mandó a más personas. Entonces me aparecieron como 5 fotos del mismo cuaderno. O sea, eso por lo menos tener la decencia de que si alguien te lo mandó y se pasó de bueno, entonces por lo menos pasarlo a vos mismo con tu letra. Pero comencé a encontrar de esos casos así. Entonces hay que tener cuidado. Y pues sobre todo porque va a venir el examen, el próximo examen de nosotros va a ser virtual. Me va a tocar en semana virtual. Entonces ya desde ahora les digo que si a mí me salen, porque es evidente, o sea, una foto de un cuaderno es o sea, no hay donde perderse, que es el mismo cuaderno. Entonces en esos casos va a 0 todo. El que dio, yo no sé quién sería el que prestó o el que solo recibió, qué sé yo. Así que tengan cuidado al prestar sus fotos. Solo eso diré. Ahorita lo dejé pasar, pero si vuelve a suceder, yo voy a poner 0. ¿Oyeron? Sí, profe, está bueno, está bueno. Sí, porque que no se vale o mandar, solo reciben la foto y pum, la cargan en la tarea. Nomás digo, como siempre alumnos en la clase virtual vamos a ver lo que es la teoría y en la clase presencial vamos a darle el enfoque a lo práctico.
Eh, Nos queda, si se acuerdan, nos queda todavía una partecita del estado de resultados y entonces esa la voy a explicar el próximo martes. Entonces, el que todavía tenga ahí duda, ahí lo vamos a ver. Lo vamos a terminar de ver, no se preocupen. Y después de esta clase, ya vamos a ir entrando un poco en lo que es la mera contabilidad, porque hasta ahora solo hemos visto lo que son los estados financieros, que es el balance general y el estado de resultados, pero lo hemos visto de una forma solo para conocerlo. En sí, nosotros no hemos hecho contabilidad hasta este momento. Nosotros solo hemos visto de qué se tratan, cómo se estructuran, cómo se presentan los dos estados financieros principales que va a ser toda empresa. Pero en sí, contabilidad a estas alturas no hemos hecho. Vamos a ir entrando ya así en lo que es la mera contabilidad, y es donde les digo que se vuelve más pesadita. Por eso hay alumnos que dejaron la clase. Gracias a Dios veo que la dejaron alta. Pero la oportunidad de llevar la nota alta era la primera. Como les digo, la clase se va a volver un poquito más pesada para que no le entiendan. Y a terminar con lo más difícil en el último parcial. Vamos a ver hoy una parte cansada, que es la parte meramente teórica de lo que es la contabilidad, pero en sí tiene una gran importancia porque te va a determinar a vos qué es lo que se va a hacer después. Esta parte que hoy vamos a ver, casi nadie la quiere ver, nadie la quiere leer porque es extensa y entonces por eso es que al final ya después en el ejercicio te perdés bastante. Pero es muy importante esta parte teórica, aunque resulta muy tediosa o muy... Pero de que es importante, es importante. Para entrar a toda la parte más teoría, tengo que decir que es una cuenta T para poder adentrarnos a las principales cuentas de los estados financieros. Entonces vamos a ver que esto de cuentas T es una técnica para registrar la contabilidad que la vamos a hacer comúnmente en todos los ejercicios planteados más adelante. Entonces nosotros vamos a ir usando esas cuentas T, y cuentas T no es más que esta T, o sea, la palabra lo dice, es dibujar una T. Entonces si vemos esa T, y la podemos estar viendo aquí, tiene un lado izquierdo y un lado derecho. Ese lado izquierdo nosotros vamos a usar varios nombres. Hay varios nombres que se le conocen al lado izquierdo y varios nombres para el lado derecho. Puede que vos te familiarices más con un término, eso no importa. Todo es que domine uno de los tantos nombres con que se le llama al lado izquierdo o el lado derecho. Esa T, vamos a dibujar una T para cada una de las cuentas que nosotros vayamos aperturando cada vez que hagamos un registro contable. Aquí nos dice que debe de contener esa cuenta T. Esa cuenta T debe de tener el nombre, el código, su lado débito, su lado crédito, sus movimientos débitos y movimientos créditos y su saldo. Ahora vamos a empezar, o vamos a estar empezando con cuentas sin código. La parte del código la vamos a obviar porque ese es un tema más adelante. Entonces solo vamos a ponerle el nombre arriba de la T, el nombre de la cuenta que nosotros vamos a abrir. Dice que tiene dos lados. El lado izquierdo es su lado débito, el otro lado derecho es el lado crédito. Así que en el lado débito ella va a tener movimientos deudores y en el lado del crédito va a tener movimientos acreedores. Y por último, toda cuenta
T va a tener un saldo, podríamos llamarle un saldo final. Si nos vamos a este ejemplo que está aquí, entonces vemos que esta cuenta T hace referencia o es de caja general, ahí ya tiene un código, y vemos que en el débito hay varios movimientos, uno de 200.000, otro de 300.000 y uno de 150.000. En el lado derecho tiene dos movimientos, uno de 120.000 y uno de 170.000. Nosotros vamos a sumar en una cuenta T todos los movimientos deudores en el débito. Entonces ahí 200.000 más 300.000 más 150.000, la suma me da 650.000. Ahora del otro lado voy a sumar los movimientos acreedores. Tengo 120.000 más 170.000 igual 290.000. Y por último determino su saldo. El saldo sería 650.000 menos 290.000 y me quedan de saldo 360.000. Algo que vamos a aprender y resulta sencillo es que el saldo, ¿qué es lo que lo va a determinar? Entonces, vamos a ver que hay cuentas de saldo deudor, es decir, el saldo va a quedar en el débito. Y hay otras cuentas que son de saldo acreedor, entonces su saldo va a quedar ¿dónde? En el haber, en el crédito. Entonces, eso determina dónde va a quedar el saldo. Y también lo podemos ver que queda debajo del movimiento, del total de movimientos mayor. Aquí el total de movimientos del débito es mayor que el total de movimientos de crédito, porque 650.000 es mayor que 290.000. Entonces eso a mí me determina cuál es el mayor, 650.000. Entonces el saldo va a quedar debajo de 650.000 y obviamente no debajo de 290.000. Entonces es fijarse cuál de los dos totales de movimiento es el mayor. ¿Tienen algo? Pues solo siempre va a quedar el saldo debajo del que tiene mayor. Sí, siempre va a quedar, okay. Pero también nos vamos a guiar por la regla para formalizar, que ahí la vamos dando en la parte donde entremos al otro material más teórico. ¿Sí? ¿Con qué objetivo se realiza esto? ¿Para qué fin? Con el objetivo de contabilizar todas las operaciones de la empresa, porque aquí, por ejemplo, voy a poner algo en el aire sin impuesto. Nosotros, va a decir, compramos 100.000 de mercancía en efectivo. Compramos 100.000 de mercancía en efectivo. Solo eso te va a decir la operación. Entonces vos vas a analizar, el primer paso es analizar, compramos mercancía en efectivo. ¿Eso qué significa? Entonces vos analizar, comprar mercancía significa que voy a comprar mercadería y que eso va a entrar a mi bodega, a mi inventario. Entonces yo voy a ubicar los 100.000 en el débito de inventario, porque aumenta mi inventario. Y dice que lo estoy pagando en efectivo, entonces yo estoy dando dinero, eso tiene que salir de otra cuenta. Entonces los 100.000 los voy a sacar de caja general porque voy a pagarlo. Entonces la compra que yo estoy haciendo de esa mercadería la estoy pagando, entonces ahí yo tengo partida doble. ¿Qué significa partida doble? Que los 100.000 los ubico en una cuenta en el debe y los mismos 100.000 los ubico en otra cuenta en el haber, porque aquí es lo que buscamos, eso del balance, que haya ese balance, porque si no, eso no cuadrará. Si los 100.000 lo ubicas en una cuenta de débito y después en otra cuenta de débito, solo de débito, entonces te quedan los 200.000 solo de un lado. Es como que hagas peso en una balanza
sobre un lado, eso te queda desbalanceado. Aquí lo que buscamos es balance, es que la misma cantidad vos la ubiques en una cuenta en el debe y la misma cantidad la ubiques en otra cuenta en el haber, y así los 100.000 los tenés en el debe y los 100.000 los tenés en el haber. Entonces en una balanza vos tenés ahí el mismo peso entre ambos, y eso es la contabilidad. Por eso es que usamos partida doble. Al inicio lo que les cuesta a los alumnos es analizar las operaciones, porque para mí, según mi opinión, es porque debes de leer toda la parte teórica que viene a continuación, porque ahí es donde te indica cada cuenta y te dice cuándo esa cuenta vos la vas a debitar y cuándo la vas a acreditar. Entonces al inicio eso. Siento que si vos lees toda esa parte de teoría que es aburrida, siento que cuando yo ya le explique en la pizarra, vos vas a comprender por qué yo voy a estar metiendo una cifra en el debe de una cuenta y por qué voy a estar metiéndola en otra cuenta en el haber. Siento que así va a pasar, pero si es alguien que no la lee y que no le gusta esa parte, entonces va a estar sumamente perdido y va a decir, ¿y por qué el profesor lo mete ahí? ¿Por qué lo saca de allá? Yo siento que ahí está como lo importante de la clase, y que, como les digo, como es aburrida, entonces casi nadie la lee. Dígame. Buenos días, profesor Chelsea. Sí. Bueno, básicamente la teoría de la partida doble, con la explicación que usted me está dando, es que no puede haber un cargo sin un abono y un abono sin un cargo en las partidas, en las cuentas. Eso es la partida doble, lo acabas de conceptualizar. Acabas de conceptualizar que es la partida doble. Entonces por eso es que a veces dice un alumno, esto no me cuadró porque al final de esas cuentas T nosotros tenemos que levantar estados financieros de ahí mismo. Y si vos vas poniendo todo en el debe, todo en el haber, haciendo un chacuatol, como decimos vulgarmente, entonces al final ese estado de resultado de ese balance nunca te va a cuadrar por más que vos te mates. Porque lo primero que vos te vas a ir fijando en cada operación que vayas haciendo una por una es que la misma cantidad que vos pusiste en el debe en una cuenta lo hayas puesto en el haber de otras cuentas. Lo que pasa es que ahorita, como estoy dando un ejemplo en el aire, estoy dando un solo monto, pero la mayoría de los asientos llevan varios montos, porque a esa compra yo le voy a meter IVA. Si solo le metiéramos IVA, entonces ahí tendríamos el monto del inventario más el monto del IVA más la suma. Ahí tendríamos 3. Entonces ahí hay que ver que de esas 3, cuánto vamos a poner en el debe y cuánto, si solo una va en el debe, o 2 van en el haber, o 2 van en el debe y una en el haber. Pero siempre ese juego de que a mí me queda el balance, de que la misma cantidad que puse en el debe, esa misma cantidad debe de estar en el haber, aunque sea una o sean varias cuentas. Pero ese es digamos, lo primero que debes hacer es eso. Si vos cada asiento te vas dando cuenta que todo, que por eso usamos mucho esa palabra cuadrado en contabilidad, que todo vaya cuadrado, entonces al final no va a haber ningún problema para que a vos no te cuadre un ejercicio. No te va a cuadrar cuando vos hagas ese tipo de cosas que no te vayas fijando. Y tal vez tengas de un lado 100.000, del otro lado 200.000. Entonces eso nunca va a cuadrar. Eso jamás. Vamos a ver algo dentro de la terminología, pero primero vamos a ver aquí esta figura. Como les decía, ahorita ustedes estudian contabilidad y entonces siempre van a estar viendo estas palabras. Aquí nos da todos los términos que nosotros podemos usar, que son sinónimos, que significan lo mismo y que no importa cuál vos usés, porque aquí dice significan lo mismo en contabilidad.
En el lado izquierdo, nosotros podemos usar las siguientes palabras: debe, débito, debitar o cargar. En el lado derecho, nosotros podemos usar las palabras haber, crédito, acreditar, abonar. Y todas significan lo mismo. Lo que pasa es que a veces vos te familiarizás más con uno, por una cuestión, yo no sé de qué. Por ejemplo, si yo voy a usar más, vamos a debitar, vamos a acreditar. Esas son las palabras que más voy a usar yo. Hay otro, por ejemplo, el otro profesor que comúnmente da las mismas materias que yo. Entonces él siempre está, vamos a cargar, vamos a abonar. A mí no me gusta, no me familiaricé con esas dos palabras. Pero ¿a qué vamos? A que significan lo mismo. Y que si ustedes aprenden conmigo de evitar acreditar, a la hora que el otro profesor les dio otra clase y les diga cargar, abonar, ustedes van a saber que cargar se está refiriendo a debitar y que abonar se está refiriendo a acreditar. Entonces ahí va a la forma en que vos te familiarices más con un término, pero sabemos que todos los términos son sobre lo mismo. Unos términos se refieren al lado derecho y otros al lado izquierdo. Aquí nos dice esos términos en sí en forma conceptual, qué significan. Entonces el debe es el movimiento que tiene una cuenta en el lado izquierdo. El haber es el movimiento que tiene una cuenta en el lado derecho. Débito es un valor asentado en el lado izquierdo de la cuenta que se llama debe. Y el crédito es un valor asentado en el lado derecho de la cuenta que se llama haber. Debitar una cuenta en la contabilidad de débito significa izquierda y crédito derecha. Entonces, acreditar una cuenta es la acción de registrar un importe en el haber, o sea, en el lado derecho. Debitar va a ser lo contrario, registrar un importe en el lado izquierdo que se llama debe. Entonces, debitar, anotar el monto en el lado izquierdo que se llama debe debitar. Y acreditar va a ser registrar el monto en el lado derecho que se llama haber. Entonces en el haber es acreditar, en el debe es debitar, en el haber es acreditar. En ese caso sería bueno que se aprendan los términos, porque les decía que por lo general puede que en una persona escuchen un término y en otra otro término, pero al final ya sabemos que significan lo mismo. Ahora, toda cuenta T va a tener, como decía, movimientos deudores, movimientos acreedores, sobre todo las cuentas de balance general. Por lo general, casi todas las cuentas de balance van a tener movimientos tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho. El movimiento deudor, dice acá, es la suma de los cargos, y el movimiento acreedor es la suma de los abonos. Aquí tenemos el ejemplo de banco siempre, y tenemos en el debe. Ahora, para iniciar podemos usar este modelo de que cuando abramos una cuenta le podemos poner debe haber, pero solo para iniciar, para que ustedes se familiaricen cuál es el lado izquierdo y cuál es el lado derecho. Ya después nosotros ya no le vamos a poner eso, porque ya no va. O sea, al inicio sí, vamos a aceptar que vos le vayas poniendo eso de debe haber a la cuenta T. Ya después ya vamos a quitar eso. En el debe vemos que esta cuenta tiene movimientos de 1500, de 2000 y de 5000. Entonces el movimiento deudor son la suma de movimientos del debe. Entonces ahí sumamos 1500 más 2000 más 5000 y nos quedan 8500. Ahora los movimientos acreedores va a ser la suma de movimientos en el haber. Ahí tenemos 1000 más 1200 más 3500 para un total de 5700. Y
como decíamos, toda cuenta T va a tener un saldo. El saldo es la diferencia entre, en este caso, entre el movimiento deudor y el acreedor. Existen dos tipos de saldo. El saldo deudor, cuando su movimiento deudor es mayor que el acreedor, en este caso esta cuenta de banco, que vemos que 8.500 es el movimiento deudor y 5.700 el movimiento acreedor. ¿Cuál es mayor? El deudor. Entonces ahí va a quedar el saldo debajo del movimiento mayor. 8.500 menos 5.700, tenemos un saldo de 2.800. Algo que después vamos a ir aprendiendo es que la cuenta de banco siempre va a reflejar un saldo deudor, ya que no se puede entregar más dinero del que se dispone. Porque estudiemos la cuenta de banco. ¿Qué significa todos estos montos que están en esta cuenta? Significan lo siguiente. En el debe yo voy a tener todas las entradas de banco. En el haber voy a tener todas las salidas. Esto significa, en este ejemplo, nos quiere decir que en el banco han entrado 1.500 Córdoba, 2.000 y 5.500. Han entrado un total de 8.500. Pero yo de esas entradas yo he pagado. Han habido salidas. He pagado 1.000 Córdoba, 1.200 y 3.500. Para un total de salida de 5.700. ¿Cuánto de dinero me queda? Me queda 8.500 menos los 5.700. Yo tengo 2.800. Y lo que dice acá es que una cuenta de banco jamás va a quedar con saldo acreedor. O sea, jamás puede quedar en el haber. ¿Por qué? Porque si vos tenés $100 en el banco, vos lo máximo que puedes sacar son los $100. Nunca el banco te va a dar $120. O sea, eso no va a pasar nunca, jamás. Entonces aquí la cuenta de banco, lo más que puede quedar es en cero. Que vos por ejemplo en este caso, que los 8.500 que vos entraste te los hayas gastado. Entonces ahí te quedó en cero. Pero que quede con más salidas que entradas, eso nunca va a pasar porque el banco nunca te va a dar dinero más de lo que vos tenés. Dígame. Profe, una pregunta. Por ejemplo, en las cuentas de ahorro, siempre dicen que dan un pequeño interés, creo, por los ingresos anuales. ¿Cómo funciona? ¿Eso funciona con esto, verdad, que está explicando o no? Sí, pero es que las empresas no tienen cuentas de ahorro. Las cuentas son para personas, son personales. En ese caso, te podría poner un ejemplo que la empresa un certificado de depósito a plazo para ganar algún interés. Entonces eso para nosotros como empresa es una inversión temporal. Es una inversión temporal y para nosotros el interés que vayamos ganando es un ingreso financiero. Eso sería un ingreso financiero, el interés que vayamos pagando y una entrada a nuestro banco. Entraría el interés porque lo estamos ganando. Así podría funcionar en una empresa, sería, digamos que ese ejemplo de un ahorro lo llevamos así como, porque la empresa digamos que tiene un dinero, tiene mucho dinero en su cuenta. Entonces una empresa no puede tener mucho dinero en su cuenta porque vos tienes que, como decimos vulgarmente, darle vuelta, buscarle un rédito, algo que te genere ese dinero. Entonces vos podrías decir, cierta cantidad de dinero la voy a poner en un certificado de depósito a plazo para que me genere algún tipo de ganancia en relación a un interés que vos ganés. Entonces ese interés que vos ganés para vos va a ser un ingreso financiero. Y obviamente ese ingreso va a entrar a tu cuenta de banco, va a ser una entrada, como decimos aquí. Por lo general las entradas de banco van a ser toda tu venta. Es cuando yo les explicaba que todo lo que se vende diario. Esos son los depósitos. Claro, se va a depositar al banco, yo les digo, se va a depositar al finalizar el día o en la mañanita al día siguiente.
Entonces ahí se va ingresando todo. Porque acuérdense, lo que tiene una empresa son cuentas corrientes. Y las cuentas corrientes son como entrar, salir. Porque vos diario estás depositando lo que vendiste, pero también tenés que hacer pago. O sea, tener los servicios básicos, los salarios, las compras de mercadería. O sea, diario puede estar sacando cheques, aunque si nos vamos a la vida real, he visto, por ejemplo, donde yo trabajaba siempre se sacaban, pero por lo general hay empresas que tienen días, ciertos días para sacar cheques, o sea, son un poco más ordenadas. Por ejemplo, solo el viernes les pagamos a los proveedores, por ejemplo. Pero estamos a que si es un día a la semana, igual, cada viernes está sacando el montón de cheques de un solo. Entonces ahí hay salida. Y las entradas que están diario de lo que vas vendiendo, depositando. Además pueden haber esas otras entraditas, entre comillas, como ganarte un interés, como vender un activo fijo, como ganarte una comisión por algo. Entonces, todo eso va a formar parte de las entradas. Pero aquí lo que te dice la contabilidad y la lógica es que nunca puedes sacar más de lo que vos tenés. Porque si nos vamos a la vida real y las empresas funcionan con cheque, entonces vos tenías, por ejemplo, $1,000 en tu cuenta y veniste y pagaste servicios básicos, pagaste salario, te quedaste en cero. Y al final vos tenés que hacer un pago de $100. Y vos descaradamente sacás el cheque y se lo das a una persona. Cuando esa persona llegue al banco, el cajero le va a decir, usted no puede cambiar este cheque porque la empresa está en cero. O sea, es que al final eso nunca va a pasar, que el banco te va a dar los $100. Porque para eso el cajero tiene el acceso a ver la cuenta y cuánto es el saldo. Entonces ahí es tan lógico como eso que vos, por ejemplo, lo que te quiero decir es que en un ejercicio jamás me pongas un saldo acreedor en cuenta banco, porque eso está malo. Entonces vemos que banco tiene un saldo deudor, pero hay otro tipo de saldo que es el saldo acreedor. Una cuenta tiene saldo acreedor cuando el movimiento acreedor es mayor que el deudor. En este caso son los pasivos y el capital en el balance. Entonces tomamos como referencia a los proveedores. Los proveedores, una cuenta de pasivo. Como es una cuenta de pasivo, entonces el saldo debe de empezar en el haber. Las cuentas de saldo deudor, su saldo debe de empezar en el debe y terminar en el debe. Las cuentas acreedoras es lo contrario, para que haya ese juego de la partida doble. Entonces el saldo tiene que empezar en el haber y terminar en el haber. Proveedores, si lo vamos a la práctica, aquí tenemos que proveedores en el haber tiene 15,000. En el debe tiene movimientos de 3,500, de 2,000 y 3,200. Sumamos los movimientos en el debe, deudores. Tenemos 3,500 más 2,000 más 3,200. Entonces ahí tenemos 8,700. Y en el haber, los movimientos acreedores, tenemos solo 15,000. Entonces eso mismo bajamos. Porque no lo vamos a sumar con nada más, no hay nada más. Entonces, ¿qué vemos? ¿Dónde está el total de movimientos con el mayor saldo, con el mayor monto? Está en el haber. Entonces el saldo final tiene que quedar debajo del mayor. 15,000 menos 8,700, entonces tengo de saldo 6,300. Ahora vamos a explicar esta cuenta de dónde surge. Cada vez que nosotros entonces queramos comprar, no tenemos dinero, entonces recurrimos a pedir crédito. Yo recurro a un crédito que nos decía que eran los pasivos. Los pasivos son todas las deudas, las obligaciones que tiene una empresa. Entonces, yo hice esta compra de 15,000 córdobas al crédito. ¿Dónde tiene que ir? Tiene que ir en el haber, porque es una cuenta acreedora. Y entonces, ¿qué significan todos esos movimientos en el debe? Están todos los abonos que yo he dado para disminuir esa deuda de 15,000. Entonces yo aboné 3,500 primero, después aboné 2,000, después aboné 3,200 y en un total de abonos o cuotas a esa deuda de 8,700.
¿Cuánto debo al día de hoy? Debo los 15.000 menos los 8.700. Debo 6.300 al día de hoy. Entonces ahí vemos que como es una deuda, ya sabemos que la deuda está en los pasivos y los pasivos van a ser acreedores. Y aquí también, como por lógica, vamos a saber que la cuenta de proveedores siempre va a tener el saldo acreedor, ya que no se puede pagar más dinero de lo que se debe. Tan sencillo como que si yo debo 15.000, yo no puedo tener 16.000 en el debe. Eso es como que le regalé 1.000 córdobas. Yo debía 15.000 y voy a pagar 16.000. Eso no tiene sentido ni lógica. Y si pasara, vos te van a correr, porque estás pagando más de lo que debes. Entonces, por eso es que la contabilidad se rige por lógica también. Si yo debo 15.000, a lo sumo, lo que debo de tener en el debe como suma de todas las cuotas que pagué son los mismos 15.000. Y tener ese saldo en cero. Pero en ningún momento el debe va a ser mayor que el haber en una cuenta acreedora. Como decía, las cuentas de balance tienen por lo general movimientos en el debe y movimientos en el haber, pero hay cuentas más sencillas como las del estado de resultados que solo tienen movimientos deudores o movimientos acreedores. Cuando una cuenta únicamente tiene movimiento deudor, su importe representa un saldo deudor. Todas las cuentas de gasto tienen saldo deudores y todos sus movimientos son deudores. Entonces es más fácil en este tipo de cuentas, porque cada vez que vos vayas a abrir esta cuenta T, vos ya vas a saber directamente que ese monto va en el debe. Y aquí tenemos un gasto de venta. Vemos que solo tiene movimientos en el debe de 10.000, de 5.000 y de 6.200, para un total de 21.200. Obviamente el saldo queda en el debe porque todos sus movimientos están en el debe, tan sencillo como es. ¿Y qué significaría aquí? Si nos vamos a ejemplos de operación, sería: pagué de publicidad 10.000 córdobas, pagué de un salario de 5.000 y pagué ciertos gastos 6.200, gastos de representación. Entonces, cada vez que nosotros paguemos un gasto de venta, entonces nosotros lo vamos a registrar en el debe. Y si lo pagamos en efectivo, ¿de dónde lo sacaríamos? Lo sacaríamos de caja. Si esos 10.000 son gastos de publicidad, entonces me dice, pagué 10.000 córdobas en publicidad. Yo sé que la publicidad es un gasto de venta. ¿Cómo lo sé? Porque ustedes tienen una lista que yo mandé al grupo de WhatsApp donde está todos los ejemplos de gastos de venta, todos los ejemplos de gastos de administración. Entonces, si es propaganda, publicidad, yo sé que es un gasto de venta. Entonces esos 10.000 van en el debe. ¿Y dónde iría su contrapartida para tener la partida doble? Entonces iría, si lo pagué en efectivo, entonces lo saco de caja, lo pongo en el haber de caja, es una salida porque estoy pagando. Entonces ahí tendría yo mi balance, lo que llamamos partida doble, que los 10.000 están en el debe de gastos de venta y los mismos 10.000 están en el haber de caja. Y así sucesivamente serían los demás pagos. Hay otras cuentas que solo tienen movimientos acreedores y son también cuentas de estado de resultados. Por ejemplo, la venta, los otros ingresos, los ingresos financieros. Entonces, por lo general, este tipo de cuentas van a tener todos sus movimientos en el haber y por lo tanto su saldo va a quedar en el haber. Y ejemplo, otros ingresos. Vemos que tiene movimientos de 1.200, de 5.000 y de 3.700. Sumamos y 9.900 queda de saldo. Aquí en otros ingresos igual ustedes tienen una lista de qué podría ser otros ingresos. Como nos decía,
la utilidad por venta de acciones, utilidad por venta de activos fijos, comisiones cobradas, rentas cobradas. Entonces eso sería un ejemplo de esos montos de otros ingresos. Cuando la empresa tenga una de esas entradas de dinero, entonces lo vamos a registrar como otros ingresos. A ver, si se ganó una comisión en venta de un carro, por ejemplo, pongamos ahí los 5,000. Entonces, esos 5,000 yo lo pongo en otros ingresos, porque los otros ingresos son acreedores, lo pongo en el haber. Ahora le tengo que buscar su cuenta de debe. Y si me lo pago con cheque, entonces yo ¿dónde lo voy a ingresar? En el debe de la cuenta de banco, porque me pagó con cheque. En el caso de cuando a vos te paguen o cuando vos pagues, la diferencia de llevarla a caja o de llevarla a banco va a ser que el ejercicio a vos te diga te pagaron en efectivo o te pagaron con cheque. Yo por lo general voy a poner cada operación, ¿fue en efectivo o fue con cheque? Si me dicen efectivo, entonces yo sé que es billete, y si es billete, entonces lo llevo a caja. Si me dice que es con cheque, entonces lo llevo al banco, porque eso va directamente a depositarse. Entonces ahí lo que vamos a irnos fijando es que si nos dice que nos pagaron o en efectivo o nos pagaron con cheque, y así hacer la diferencia entre qué cuenta yo lo voy a ir a incluir. Por último tenemos el concepto de que es una cuenta saldada o cerrada, y nos dice que es cuando sus movimientos son iguales, y aquí nos da el ejemplo de banco. En esta cuenta de banco entonces hubieron entradas de 10,000, de 5,000 y de 15,000 para un total de 30,000, y hubieron salidas de 12,000, de 3,000 y de 15,000 para un total de 30,000. Entonces aquí vemos que queda en cero. Entonces cuando quede en cero, eso se llama una cuenta saldada o cerrada. La misma cantidad que ingresó fue la misma cantidad que yo gasté. Consultas. No hay consultas. Están dormidos. La tarea que voy a dejar, o sea, ahorita no se va a terminar la clase, pero como tiene que ver con lo de la cuenta T, entonces esta es la tarea. Primero van a, diga, dígame. Samuel. Sí, profe, mire, le iba a preguntar que cuando el debe es mayor y el haber es menor, perdón, cuando el debe tiene menor cantidad y el haber tiene mayor cantidad, siempre se la va a restar, ¿o cómo? Es que ahí, ahorita que voy a explicar los movimientos, vamos a ver que todas las cuentas del activo son deudoras. Todas las cuentas de activo son deudoras. ¿Eso qué significa? Que todas las cuentas del activo inician en el debe, aumentan en el debe y disminuyen en el haber, y su saldo va a quedar en el debe. Tenemos excepciones en los activos. Si ustedes se acuerdan, cuando nosotros hacemos el balance general, hay cuentas que quedan, las dejamos en negativo. ¿Qué dejamos en negativo? La estimación para cuentas incobrables, la depreciación y las amortizaciones. Entonces, esas cuentas que dejamos en negativo son acreedoras, por eso quedan en negativo. Todas las demás son deudoras. Ahora decimos, todos los activos son deudores.
Los pasivos y el capital son acreedoras, son lo contrario a los activos. ¿Qué significa? Que ellas comienzan en el haber, ellas aumentan en el haber, disminuyen en el debe y su saldo final queda en el haber. Después tenemos las cuentas del estado de resultados, porque ya lo vimos. Entonces, en el estado de resultados, todas las cuentas de gasto, llámese gastos de venta, gasto de administración, gasto financiero, otros gastos, todo lo que es gastos son deudoras, son como los activos. Entonces, ¿qué es deudora? Ya dijimos, empiezan en el debe, aumentan en el debe, disminuyen en el haber y terminan con un saldo final en el debe. Y por último, nos faltan del estado de resultados las cuentas de ingreso o las cuentas de venta. Entonces, ahí todo lo que es venta, o me diga ingreso financiero, me diga otros ingresos, esas son de naturaleza acreedora, igual a los pasivos y al capital. ¿Y qué significaba eso? Que comienzan en el haber, aumentan en el haber, disminuyen en el debe y terminan con un saldo final en el haber. Ese hay un cuadrito que yo se los voy a pasar que sale en el libro, que es sencillo. Es un cuadrito chiquitito. Ahí se los voy a compartir. Son las reglas para jornalizar. Aquí tenemos en la tarea, entonces, están los conceptos de cuenta saldada o cerrada, saldo acreedor, saldo deudor, saldo, movimiento deudor, movimiento acreedor, movimiento, cargo, cargar, abono, abonar, el debe y el haber. Entonces ustedes lo van a relacionar la columna A con la B. Todos esos conceptos están en ese material que se llama cuenta T. Y lo segundo es, en las siguientes cuentas, señalen los cargos y los abonos, determine el movimiento deudor o acreedor y explique por qué del saldo. Entonces aquí lo único que van es a sumar el lado izquierdo, el lado derecho y determinar el saldo. Y el saldo lo determinamos con lo que yo acabo de decir, dónde es que va a quedar. Pero igual el cuadrito lo voy a mandar. Es un cuadrito súper pequeñito. Entonces aquí lo que van es a sumar y determinar el saldo. Está sencilla la tarea. Lo primero es, todos los conceptos están en el material, que es el debe, que es el haber, que es un movimiento deudor, que es un movimiento acreedor. Está sencilla la tarea. Consulta. Profe, en eso de ¿Qué se va a hacer en la columna? ajá, profe, en la columna y en lo abajo. Profe, en la columna solo se va a unir, nada más. Solo unir. Solo unir. ¿Y usted nos va a dar los conceptos o están en el libro? Están en el material que ya subí en la semana de esta semana. Y en lo de abajo. En lo de abajo es sumar solo. El lado derecho y el lado izquierdo es determinar el saldo, la diferencia. El mayor menos el menor. Por ejemplo, en caja voy a sumar los 5.000, los 7.000, los 8.000, los 10.000 y el otro lo da igual y después veo cuál me da más y cuál me da menos. Exacto. Y pones debajo del mayor. Yo me voy con el mayor. El mayor. ¿Y sí. Ese es el que determina debajo de cuál va a quedar. Pero acuérdense también que, o sea, eso es por sencillez, pero también ustedes tienen que dominar eso que estoy diciendo, que caja, entonces yo digo, es de balance, es de activo, es una cuenta deudora, va a quedar en el debe, ¿me entiendes? Que tampoco es que ustedes se queden con esa idea de cuál es el mayor, sino que también lo lleven más allá, a aprenderme que las cuentas del activo son deudoras, las cuentas del pasivo, acreedora, las cuentas de capital, acreedora, las cuentas de ingresos son acreedoras y las cuentas de gasto son deudoras. Porque yo cuando escucho la palabra deudora significa el debe, que va a terminar en el debe.
si yo escucho la palabra acreedor, es porque va a terminar en el haber. Es más, Profesor, es ahí, ¿sí? ahí en gastos de venta solo se va a sumar la columna izquierda, ¿verdad? Claro, porque yo acabo de decir que las cuentas de gastos son de naturaleza deudora y todos los movimientos están en el dedo. Son las más fáciles, digamos. Por eso les decía, las cuentas de resultados son más fáciles, porque todas las cuentas de gastos solo tienen movimiento deudor. Todas las cuentas de ingresos tienen movimiento acreedor. Las más difíciles, ya cuando jornalicemos o contabilicemos, van a ser las cuentas del balance general, porque sabemos que a los dos lados llevan movimiento. Y a veces el alumno, como les decía, en vez de, por ejemplo, estás vendiendo y te están pagando 100,000, en vez de ponerlo en el debe, vos vas y lo pones en el haber. Entonces ahí está el detalle, los problemas que surgen después, porque son cuentas que van a llevar el movimiento a los dos lados. Cuando hablamos de hacer un pago, por ejemplo, un gasto, vos nunca te vas a equivocar, vos lo vas a poner en el debe de gasto, porque sus movimientos son solo deudores. Esas cuentas son más fáciles, las de estado de resultado. Pero ahí, como en las 7 y las 9 solo se suman también. sí, porque son de estado de resultado. Ahí ya vos ves cuáles son cuentas de balance y cuáles son estados de resultado, porque ya a esta altura nosotros ya vimos los dos estados financieros, entonces ya serían capaces de saber, esta cuenta es de balance, esta cuenta es de estado, y si es de balance, esta cuenta es de activo, esta cuenta es de pasivo, esta cuenta es de capital, ¿me entienden? A estas alturas ya eso ya lo deberíamos de saber. Pero no lo sabemos. Oírlo a él. Vamos a ser supercontadores. Kimberly. Profe, una pregunta. ¿Para cuándo es la fecha límite para entregar este trabajo? Para el lunes, creo. Porque el martes vamos a ir. Creo que el lunes no hay clase. El martes el martes sí hay clase. Lo voy a dejar para el lunes. Es que está sencillo, está súper pequeñito. Sí, está fácil. Sí. Es que no voy a entrar a nada difícil hasta que llegue allá a explicar. Entonces, vamos a entrar a la parte más donde voy a hablar. ¿Oyeron? No se duerman. Buenas noches. Bueno, como el meme. Esta es la parte más tequiosa. Entonces, siempre voy a dar el consejo de que por lo menos la lean. Dejen aunque sea una hora en su programación, en su agenda, y lean este material, por favor, aunque es largo. Aquí vamos a ver las principales cuentas de los dos estados financieros, porque como les decía, ya vimos el balance, ya vimos el estado. Obviamente el estado, vuelvo y repito, lo voy a volver a explicar el próximo martes, pero nosotros ya hemos visto cómo se componen ambos estados financieros. Aquí se estudian siempre las principales cuentas, porque son muchas cuentas y ustedes ya saben, se haría más pesado todo esto. Entonces, por lo general se estudian las cuentas que son indispensables en todo negocio, que no importa que si el negocio venda una cosa, venda otro tipo de cosa, o se dedique a otro giro de negocio diferente uno con el otro, siempre estas cuentas van a permanecer ahí. Entonces son las cuentas principales. Ahorita vamos a estudiar las principales cuentas del activo. Empezamos por ahí y aquí tenemos efectivo en caja, fondo fijo de caja chica, banco, inversiones temporales, cliente, la estimación para cuentas incobrables, los documentos por cobrar, inventario de mercancía, deudores diversos, gastos pagados por anticipado, IVA acreditable, anticipo de impuestos, anticipo a proveedores, gastos de instalación,
terreno, edificio, depreciación acumulada de edificio, mobiliario, equipo de oficina, depreciación acumulada de mobiliario, equipo de oficina, equipo de entrega y reparto, depreciación acumulada de equipo de entrega y reparto y depósito en garantía como las principales cuentas del activo. Es decir, como explicaba, son cuentas que las vas a encontrar en todo tipo de negocio. Empezamos por caja. Aquí, si se fijan, entonces explica cuándo se carga y cuándo se abona, es decir, cuándo se debita y cuándo se acredita. Acuérdense que yo voy a usar más debitar, acreditar. Aquí está explicado a cargar, abonar. Si un alumno me habla a mí de cargar, abonar, yo voy a entender de qué me está hablando, así que no se preocupen. Si ustedes se familiarizan más con carga y abono, entonces utilicen eso. Si se familiarizan más con decir voy a debitar, voy a acreditar, entonces no hay ningún problema. Entonces comenzamos en caja, y en caja nosotros es donde les decía todo lo que es billete y moneda. A mí me pagan, como decimos, cash. Entonces dinero, billete, que lo podemos ver, lo podemos tocar. ¿Qué vamos a anotar en caja? En el debe, ¿qué vamos a cargar? Las existencias y el dinero que ingresa. Entonces, es lo que les decía, todo lo que nos vayan pagando en dinero, en billete, entonces todo eso lo vamos a entrar, va a entrar. Donde entra en el debe, recuerden, en el debe, entonces ahí vamos a cargar todo el dinero que va a ingresar. Cuando vamos a abonar, es decir, cuando vamos a anotar en el haber. Entonces ahí todo lo que egrese de caja, todo lo que se vaya pagando de caja, vamos a pagar un taxi, vamos a pagar un almuerzo, qué sé yo, todo lo que pagues en billete y que no pagues con cheque. Entonces todo lo que se paga en billete sale de caja, sale. Allí, por ejemplo, esa palabra uno la usa como un término fácil, pero no es lo correcto estar diciendo como entrar, salir. Sino allí tendríamos que usar las palabras correctas: cargar, abonar, debitar, acreditar. Pero a veces uno pues, como mucho menciona esas palabras, entonces se te viene entrar, salir. Todo lo que entra es debitar o cargar, y todo lo que sale es abonar o acreditar. Aquí, si se fijan, nos va orientando es el saldo de cada una de las cuentas, donde aparecen. Y por ejemplo, en caja nos dice el saldo es siempre deudor, representa el valor de las existencias de efectivo, y la presentación es en el activo circulante, cosas que nosotros ya sabemos. Después tenemos el fondo fijo de caja chica. Los fondos fijos de caja chica son aquellos fondos que se crean para gastos menores, es decir, de la caja no estar sacando para cosas pequeñas, para paguitos pequeños como un almuerzo o un taxi. Entonces, no lo saquemos de caja desde la empresa, creemos un fondo de unos 4.000 córdobas, y de esos 4.000 córdobas nosotros estamos pagando los gastos menores, que se llaman. Entonces ahí abrimos un fondo de caja chica. ¿Cuándo se va a cargar? Al inicio del ejercicio del importe de su saldo. Entonces, por ejemplo, la empresa dice: vamos a crear los 4.000 córdobas. ¿Qué significa eso? Que en el debe de la cuenta, vas a abrir la cuenta fondo fijo de caja chica y vas a anotar esos 4.000 en el debe para constituir el fondo. ¿Y cuándo la vas a abonar? ¿Cuándo vas a anotar montos en el haber? Cada vez que vos vayas dando dinero de ese fondo, por, como dice aquí, del importe del valor nominal de la disminución. Cada vez que vos vayas dando dinero, entonces esa es una salida. Ese monto lo vas a anotar en el haber. El fondo de caja ya sabemos que aparece en el balance general, en el activo circulante, y su saldo es deudor, siempre va a ser deudor. Después tenemos la cuenta de banco, que dije yo que en el banco va a ser todo lo que es con cheque, todos los depósitos en cheque
Entonces, todo lo que se deposite en la cuenta bancaria, ahí entonces anotamos o cargamos el valor del importe en esta cuenta T de banco, en el debe. Acuérdense, el deudor, entonces aumenta en el debe. Y se va a abonar de todos los cheques que se utilicen para hacer pagos. Porque siempre, como decía, vamos a pagar salario, vamos a pagar publicidad, un montón de cosas, todo lo que es gasto lo podemos pagar. Lo que pasa es que cuando hablamos de negocio, según lo que llamamos control interno, que es un tipo de control que debe de tener la compañía, aquí se orienta que todos los gastos, todo lo que pagué, lo pagues con cheque. Porque cuando vos pagas con cheque, entonces te quedas con mejor respaldo, porque tenés que dar un cheque. A ese cheque le haces un comprobante, le sacas fotocopia, haces que la persona que recibe el cheque firme todos esos papeles. Después ese cheque la persona lo va a cambiar el banco. Al mes siguiente el banco te manda un estado de cuenta bancario, te devuelve los cheques, y entonces eso es mejor para contabilidad. Porque ¿qué pasaría, por ejemplo, si vos de la caja decís, voy a pagar salarios de la caja? Entonces ahí no queda mucho respaldo y entonces se puede perder dinero. Entonces lo recomendable es que todo pago que haga la empresa lo saque con cheque. ¿Y qué significaría? Que todo el dinero en efectivo lo deposites en el banco. Todo lo que esté en caja se debe depositar en el banco, y siempre vos obviamente te debes de quedar con un saldo que sería el cambio. Vos debes de tener ahí un saldo mínimo, porque que cuando te lleguen a pagar vos tenés que tener lo que llamamos sencillo. Entonces te podés quedar con una pequeña cantidad y todo lo demás depositarlo. Y después hacer todos los pagos con cheque, no hacerlo directamente de caja, porque es más informal y ese dinero se puede perder. Después tenemos la cuenta de inversiones temporales, y es donde ponía yo el ejemplo como lo del depósito a plazo. ¿Alguien levantó la mano? No. Sí, yo, profe, Fátima Oliva dice que se desconectó porque va viajando y así y la señal se le fue. Oh. Profesor, Sí. es que yo le iba a preguntar eso que estaba diciendo de pagar con cheque o efectivo, porque yo le iba a preguntar que si la empresa puede pagar con cheque y también en efectivo, porque yo conozco una empresa cafetalera que paga solo en efectivo, o sea, a los mismos trabajadores les paga en efectivo. Por ejemplo, paga quincenal, si de los 15 días hizo solo 10, le paga 10 días, ¿ya me entiende? Pero también esa empresa cuenta con cajera y tiene ahí varios contadores. Sí, lo que pasa es que cuando ustedes ya vean el tema de planilla, se puede hacer de varias formas. Uno es, bueno, donde yo trabajaba, como éramos poquitos, éramos 8, entonces se hacía de la siguiente forma, que es lo que comúnmente se podría hacer, así como me estás diciendo. Si mi planilla eran, pongámosle 100,000 córdobas, 100,000 córdobas mi planilla, entonces yo sacaba un cheque por los 100,000 córdobas. Y entonces siempre cuando haces un pago así, vos como contador debes de manejar, tenés que hacer un detalle de cómo vas a sacar ese dinero. Y es por eso que a veces vos llegas al banco y hay personas cambiando nómina y se dilatan un mundo. Porque ahí tenés que pedir de todo billete, de 10, de 20, de 50, porque vos le tenés que pagar monedas, pedidas, por ejemplo. Le tenés que pagar lo neto y no vas a andar buscando sencillo en el barrio donde esté la empresa. Entonces vos tenés que hacer tu propio desglose de cómo, bueno, eso se hace tomando en cuenta el salario de cada uno, y así vos detallás cuántos billetes de 500, cuántos de 100, cuántos, así como la vas a pedir. Entonces cuando yo lo hacía a nombre de la gestora o del gestor, ese gestor se iba al banco y yo ensobraba.
Es decir, hacía sobres con el nombre de cada trabajador y después metía el dinero yo solito, pues el contador solo, sin ninguna persona ahí, porque vos sabes que se puede perder el dinero. Entonces en la oficina te encerras, haces los sobres y después ya entregas los sobres. La segunda forma es por medio de cheque. Lo que pasa es que algunos dueños de empresa podrían decir, la vamos a gastar un montón de dinero en cheque, porque cada cheque tiene un valor, vos se lo pagas al banco. Vos cuando pedís chequera, dependiendo del número que querrás de cheque, eso te lo va a cobrar el banco. Entonces, si son muchos trabajadores y entregar ese montón de cheque, tenés que estar pidiendo y pidiendo chequera al banco, pero también es una buena forma dentro del control, hacer un cheque para cada persona. Y ahora la forma más común es por medio de tarjetas de débito, que es la forma más sencilla, porque vos te vas al banco, abrís una cuenta de la empresa de nómina y de tu cuenta corriente vos mandás el monto total de la nómina y ahí el banco va a acreditarle a cada trabajador a su cuenta. ¿Qué sería la forma más fácil? Es súper fácil, porque vos hasta por un correo electrónico mandás la planilla al banco, no es necesario ir, y vos no vas a estar con dinero en tu oficina que se te puede perder, o dándole cheque que igual se le puede extraviar a la persona. Entonces, hoy en día es más fácil. Lo recomendable sería abrir una cuenta nómina y abrirle su cuenta de débito darle su tarjeta a cada trabajador. Pero todas las formas existen. Las tres Profesor. se siguen usando. Sí. Profesor. Es que mire, cuando yo fui ahí, en la misma cafetalera había un beneficio de café. Sí. Entonces ahí habían 4 cajeras. Yo me acuerdo que todos los trabajadores estaban haciendo fila y les pagaban en efectivo. Pero yo platicando con uno de los gerentes de esa empresa, me dijo que también los viernes hacían depósito al banco de todos sus ingresos, ¿ya me entiendes? Como para ahorrarlo. Sí, pero que para mí se te hace como un despelote. Yo si tendría muchos trabajadores no lo haría así. Como les digo, en la empresa me resultaba fácil porque éramos 8, lo más a veces habían 9, 10 pagos, eran poquitos. Entonces como que me acostumbré a hacer el pago así y nunca tuve ningún problema, como que se me perdiera dinero, en sobrara mal, cosas así, ¿no? Nunca tuve problema. Pero porque eran poquitos. Si es mucho. Por ejemplo, estuve ayudando en una constructora y ahí se pagaba al inicio porque el financiero como que nunca se puso las pilas. Hasta que nosotros llegamos a ayudarle a la administración, les abrimos cuentas bancarias, ahí fue con la FICE, y se terminó el proyecto pagándole ya con tarjetas de débito. Pero ellos pagaban por medio de cheque, entonces ahí era un descontrol. Los de contabilidad, porque como era construcción, en la construcción se paga por 14, es decir, cada 2 sábados, y cada 2 sábados, entonces un viernes antes todo el equipo contable se iba a medianoche haciendo 500 cheques, o sea, eso es, se te vuelve un solo rollo. Pudiendo una cuenta bancaria, hacerlo fácil. Profe, pase lista. Sí, eso iba a hacer, ahorita abrí ya la lista. Elvin, Alex Jair. Presente. Presente, profesor. Bueno, Yeslin. Presente. María Isabel. Presente, profe, presente. Carlos José Castro. Kendry. Presente. Jennifer Alexandra. Presente. Samuel Alejandro. Samuel ahí estaba. Kiri Samantha. Presente, profe. Einer Ezequiel. Presente, profe. Juan de Dios.
Presente, profe. Harold no puede hablar, dice. Brian Antonio. Presente, profe. Aníbal David. Edith Maciel. Presente. Edith, vos sos la que tenés 100, ¿verdad? Sí, profesor. Felicidades. Muchas gracias. Fátima. Marlene. Dayana. Presente, profe Marlene, presente. Presente. Kevin. Presente, profe. Asenet. Presente, profe. Carlos Miguel. Presente, profesor, presente. Priscila Vanessa. Presente. Chelsea Celeste. Presente, profesor. Zoe. Presente. Stephanie. María Belén. Presente. Camila Valeria. Juan Pablo. Presente, profesor. Byron de Jesús. Presente, profesor. Alejandro. Presente, profe. Kimberly Kay. Presente, profe. Edith, ¿vos habías estudiado ya algo? No, es primera vez que estudias contabilidad. Edith, Disculpe, profesor. ¿es primera vez que estudias contabilidad o ya habías visto algo? No, yo ya había sacado cursos de mercadotecnia, de contabilidad y contabilidad de costo. Dios. ¡Órale! Ya no vas ni kilo. No, profe, no. Bueno, es que no había visto, no, como no había revisado yo a nadie las notas. Así me voy dando cuenta de que un poquito más. O ya. A veces, es que vos sabes, te pregunto, porque a veces uno estudia un técnico y después estudia una licenciatura. A veces pasa. Sí, yo estuve, pues saqué esos cursos y me gustó bastante. En el INTAE, Y ahora, los técnicos son buenos, fíjate, como no sé si se llaman INTAE todos. En Diriamba hay uno, en Granada hay otro, en Managua hay. Los centros técnicos son muy buenos. Son buenos. Bastante. sí. Entonces, alumnos, quedémonos siempre que es preferible que todo dinero que se saque por medio de cheque. Es que es tan informal como que vos tengas un negocio y te andes sacando de la bolsa. Que vos digas, voy a hacer este pago y pum, de la bolsa, en la bolsa andes el dinero. Entonces eso es una informalidad y ya cuando hablamos de negocio eso no puede pasar. Aquí todo el dinero que entre a la empresa se debe depositar en el banco y desde el banco se debe de sacar todos los pagos porque les decía que te quedas con todo el respaldo de sacar un cheque, entregarlo, que la persona te reciba, que la persona fue al banco a cambiarlo y todo eso. Entonces, en inversiones temporales era el ejemplo que le daba, creo, a Carlos acerca de abrir un depósito. Entonces, un certificado de depósito a plazo es una inversión temporal porque ahí tienes ese dinero por cierto tiempo y que te está ganando un interés. Entonces, ahí cuando te digo un ejercicio, se abre un depósito, un certificado, entonces vos ya sabes que lo vas a cargar en la cuenta de inversiones temporales. Una vez que vos vendas o retires ese dinero, entonces ya lo acreditas o lo abonás.
tenemos la cuenta de cliente. La cuenta de cliente ya sabemos que se va a originar cuando vos vendas al crédito. Entonces eso te origina a vos una cuenta por cobrar o clientes. Entonces cada vez que vos dejas al crédito tu mercancía, la vas a ir anotando en el debe de la cuenta de clientes. Y cada vez que a vos te vayan dando los abonos, es decir, te vayan pagando esa deuda, vos los vas a ir anotando en el haber. Recuerden que al inicio le vamos a poner debe y haber para familiarizarnos cuál es el lado izquierdo y cuál es el lado derecho. Entonces en esta cuenta de cliente, cada vez que vendamos al crédito, entonces anotamos en el debe y cada vez que nos paguen, que nos abonen, la anotamos en el haber. Saldo siempre deudor y se presenta en el balance general, eso ya lo sabemos, en el activo circular. ¿Se acuerdan de la cuenta de estimación para cuentas incobrables? Ahí decíamos que es complementaria y es de naturaleza acreedora, por eso está en negativo. Entonces aquí yo les decía que, por ejemplo, el 2% de tus cuentas por cobrar, vos la provisionás como que no te van a pagar. Entonces, si un ejercicio a vos te dice, calcularle el 2% de estimación de cuentas incobrables a tu monto de cliente, eso significa que ese monto vos lo vas a poner en una cuenta T de estimación para cuentas incobrables. ¿Y dónde lo vas a poner? En el haber, porque es de naturaleza acreedora. Por eso es que quedaba negativo en el balance. Después tenemos los documentos por cobrar. Los documentos por cobrar se originan por una venta al crédito. Pero ¿cuál es la diferencia entre cliente y documentos por cobrar? Que el cliente es una simple venta al crédito. O sea, yo vendo al crédito, pero cuando yo al cliente le exijo que me firme un documento como un pagaré, una letra de cambio, entonces en ese momento se convierte en un documento por cobrar. Ya no es cliente, sino documentos por cobrar. La diferencia va a ser que el mismo ejercicio a mí me tiene que decir, vendí 100.000 al crédito, solo eso me dice, entonces la llevo al cliente. Pero si me dice, vendí 100.000 al crédito y el cliente me firma un documento, entonces eso me firma un documento significa que yo la voy a llevar a documentos por cobrar, donde en el debe, porque es de naturaleza deudora. Y en el haber voy a ir registrando los pagos o el total cuando me cancele, cuando me llegue a pagar el cliente. Entonces ahí yo lo abono, es decir, anoto en el haber para que quede en cero la cuenta. Cuenta de inventario de mercancía, que es una cuenta muy importante. Entonces aquí vamos a cargar, vamos a anotar en el debe todas las compras. Cada vez que nosotros hagamos compra de mercancía, entonces eso lo vamos a ir anotando en el debe. En el haber nosotros vamos a anotar el costo de venta, una devolución de mercancía, porque vamos a ver que las ventas tienen el costo de venta. Yo les decía, toda venta tiene dos momentos contablemente y eso lo vamos a ver cuando hagamos ejercicio. Uno es cuando vos vendés, facturás y te pagan o queda el crédito. Y el segundo momento es cuando vos entregás la mercancía. Entonces entregar mercancía, eso es una salida del inventario y la contrapartida va a ser la cuenta T de costo de venta. Costo de venta contra inventario. Entonces lo que comúnmente vamos a ver en el haber de la cuenta de inventario van a ser las salidas de mercancía después de una venta. Todas las compras van a ir en el debe y cuando nosotros vendamos, entonces ahí van a ir en el haber, que es como yo les digo, entrada-salida, que no es lo correcto, pero así uno lo entiende, es más fácil. Deudores diversos van a ser aquellas deudas que tenga el negocio, la empresa, ventas al crédito pero no de mercancía. Entonces aquí, por ejemplo, una computadora, vos se la vendiste a alguien al crédito,
Entonces, no es mercancía porque vos no vendés computadora, es un activo fijo lo que estás vendiendo. Entonces ahí tenés que abrirla en deudores diversos. No la podés abrir en cliente ese monto, porque no es mercancía. Si es mercancía, va a cliente o va a documentos por cobrar, pero si vos vendes otra cosa que no es mercancía, entonces aquí va a deudores diversos, siempre obviamente que sea al crédito. Entonces aquí cada vez que vos vendas este tipo de cosas como tus activos fijos, entonces vos vas a cargar, vas a anotar en el debe de la cuenta T de deudores diversos. Vas a abonar o vas a anotar en el haber los pagos que te hagan de esa deuda o la cancelación de la misma. Tenemos la cuenta de gastos pagados por anticipado. Se refiere a todo lo que vos pagues por anticipado. Vos podés pagar por anticipado muchas cosas como seguro, renta, intereses, papelería. Es por ejemplo que vos digas, voy a pagar, yo arriendo el local donde está el negocio y voy a pagar 3 meses por anticipado. O sea, vos te estás adelantando. Por ejemplo, ahorita vos decís, voy a pagar mayo, junio y julio, 3 meses por anticipado. Entonces, ese monto total que vos pagaste, lo tenés que contabilizar en el debe de la cuenta T llamada gastos pagados por anticipado. Entonces, eso va en el debe, se carga. Ahora, en el haber, ¿qué vas a poner? Vas a ir poniendo la porción del uso que le vayas dando. Es, por ejemplo, cuando llegue al 31 de mayo, entonces vos ya vas a tener un mes consumido de esa renta. Entonces ahí es donde vas a anotar ese mes en el haber. Por ejemplo, si vale 5.000 cada mes, entonces vos pagaste por anticipado el día de hoy 15.000 pesos, 3 meses por 5.000. Ahora, cuando se llegue el 31 de mayo, ¿cuánto vas a tener de consumo? 5.000 el primer mes. Entonces le vas dando salida. Entonces ahí lo anotás en el haber. Cada vez que ya vos vayas haciendo uso de eso que pagaste por anticipado o por adelantado, como nosotros decimos. Tenemos la cuenta de IVA acreditable, que es otra cuenta súper importante, que yo hasta el primer día dije que había un IVA de compras y un IVA de ventas. Entonces, el IVA acreditable es el IVA de las compras. Vos podés comprar un bien y podés comprar un servicio. Entonces, hoy en día todo lleva impuesto y cada vez que vos pagues este IVA, entonces vos lo vas a anotar en esta cuenta T de IVA acreditable en el debe. Es deudor porque es a tu favor, vos lo estás pagando y al final lo podés acreditar. Se va a abonar o a poner el monto en el haber cuando vos hagas las declaraciones de impuestos, o también puedes hacer una devolución sobre compra. Ahí podrías afectar el haber de esta cuenta T de IVA acreditable, pero por lo general es una cuenta que la vamos a usar mucho, porque cada vez que compremos, esa compra va a llevar IVA. Entonces, algo que es fácil de relacionarlo es, compramos IVA acreditable. El IVA acreditable es el IVA de las compras. No hay donde perderse. Anticipo de impuestos, vamos a utilizar esta cuenta para todo lo que tiene que ver con las declaraciones de impuestos, todo lo que se va pagando como un anticipo, y por eso dice aquí el derecho de la entidad para solicitar la devolución o compensación con otros impuestos. Por ejemplo, el 1% de las ventas que vos le pagas mensualmente al gobierno, al Estado, a la DGI. Entonces ese monto ahí vos lo vas cargando en esta cuenta de anticipo de impuestos, porque se supone que con la declaración anual vos te podés restar este monto, te lo podés acreditar. Entonces, como el IVA, digamos, que vos tenés ese monto que te podés ir acreditando. Eso pasa también con el IR, que sería todo lo que tiene que ver con IR. Entonces
registrarlo en esta cuenta de anticipo de impuestos, lo que tiene que ver con IVA en IVA acreditable. Anticipo a proveedores van a ser aquellas cantidades que se dé al proveedor como un anticipo para una futura compra. Es por ejemplo, que cierto proveedor va a fabricar tanto en los próximos meses, tantos productos, vos necesitas cierta cantidad y le decís, mira, te voy a dar de anticipo un 10% para que me asegure esos productos a mí que me los vas a vender. Entonces ese dinero que se entrega al proveedor constituye un anticipo a ese proveedor y obviamente se va a cargar, se va a poner en el debe de esa cuenta T y vamos a abonarla, vamos a poner en el haber, en el lado contrario, cuando ya se haga la venta, la compra, y en ese caso ya yo le complemente lo que hace falta, el dinero que hace falta. Gastos de instalación es otra cuenta donde aquí por lo general es cuando vas a abrir el negocio y necesitas muchos gastos para poder operar, y también cuando hagas mejoras hechas en el negocio. Entonces todos esos gastos pagados, esas mejoras, vos las vas a anotar en el debe de esta cuenta T llamada gastos de instalación. Y las podés amortizar, ya sabemos. Entonces esa amortización, siempre va a haber una amortización de esa cuenta, que puede ser en 3 años. Terreno es una cuenta que, como les decía, podemos encontrar, no podemos encontrar, porque si la empresa alquila, arrienda, entonces no tiene terreno ni tiene edificio. Pero si es una empresa que tiene terreno, adquirió edificio, entonces va a tener estas cuentas dentro de su balance. Cada vez que la empresa compre un terreno o del terreno existente, el costo va a estar en el debe de esa cuenta T. Y vamos a anotar en el haber solo cuando la empresa venda ese terreno o venda sus terrenos. Esos van a ser los casos donde nosotros vamos a abonar o acreditar esa cuenta. Por lo general los saldos van a estar en el debe. La cuenta de edificio, igual, si la empresa tiene un terreno, entonces tiene un edificio, el costo de ese edificio o la compra de nuevo edificio, entonces eso se va a anotar en el debe, y en el haber cuando se venda algún edificio o cuando se venda el edificio de la empresa. Como decía, toda cuenta de activo fijo o inmueble tiene su depreciación. La única excepción es el terreno, porque los terrenos van adquiriendo valor con el tiempo. Entonces, si hay edificio, hay depreciación acumulada de edificio, y la depreciación entonces es acreedora porque va negativo. Entonces, el importe de su saldo o los cálculos de depreciación cada mes se van a ir anotando en el haber, porque es de naturaleza acreedora. Cuando se dé baja a un edificio o cuando se venda, ahí es donde nosotros podemos afectar el debe de esta cuenta de depreciación. Después tenemos los mobiliarios y equipo de oficina. Aquí es todo lo que necesita igual la administración, aires acondicionados, aquí tenemos archivero, podemos tener escritorio, sillas, todo lo que se necesita en la oficina. Entonces cada vez que vayamos comprando, vamos a ir anotando en el debe de esta cuenta, y cuando nosotros vendamos o los damos de baja porque ya no sirven, entonces anotamos en el haber. Si existe mobiliario, equipo de oficina, entonces existe su depreciación. Ya las depreciaciones sabemos que son de naturaleza acreedora. Entonces los montos los vamos a ir anotando en el haber de los cálculos de su depreciación. En el debe solo vamos a anotar cuando se venda o cuando se deseche ese activo fijo. Después tenemos la cuenta de equipo de entrega y reparto.
Entonces aquí son los vehículos que van a estar usados para repartir la mercancía, que ahí les decía, puede ser un auto, puede ser moto, sea el vehículo que sea. Y cada vez que compremos uno de estos vehículos, entonces lo anotamos en el debe de esta cuenta y en el haber cuando se vendan estos vehículos. Y también después su depreciación acumulada, ya sabemos que en el haber porque es de naturaleza acreedora. Cada vez que calculemos su depreciación, la vamos a anotar en el haber. Y en el debe solo vamos a anotar cuando nosotros vendamos ese equipo de entrega y reparto, cuando le demos de baja. Depósitos en garantía es la cuenta que pongo, por ejemplo, cuando vas a arrendar, entonces te piden, por ejemplo, un mes de depósito en garantía. Ese mes, ese dinero vos lo dejas ahí al dueño, pero después cuando vos canceles contrato te lo van a regresar. Entonces, si un ejercicio te dice que se dejan depósitos en garantía, vos lo vas a anotar en el debe de esa cuenta. Después, cuando a vos te los regresen, el dinero, cuando se terminó el plazo de contrato, entonces ya anotás en el haber para que quede en cero. Pero cuando creamos es en el debe porque son de naturaleza deuda. Hasta aquí, para empezar, hemos visto las principales cuentas del activo. Si vemos, entonces las cuentas del activo son de naturaleza deudora. Eso significa que su saldo inicial empieza en el debe, aumentan en el debe, disminuyen en el haber y su saldo final queda en el debe. A excepción de las cuentas de estimación para cuentas incobrables, las depreciaciones y las amortizaciones, que ellas son de naturaleza acreedora. ¿Alguna pregunta de las cuentas del activo? No hay preguntas. Ahora vamos con las principales cuentas de pasivo. Las cuentas del pasivo, entonces, son de naturaleza acreedora. Eso significa que su saldo inicial empieza en el haber. Ellas aumentan en el haber, disminuyen en el debe y su saldo final queda en el haber de la cuenta T. Aquí tenemos la cuenta, primero, proveedores. Los proveedores van a hacer las compras al crédito. Decía, necesitamos comprar pero no tenemos dinero, entonces pedimos un crédito, o como nosotros llamamos fiado. Entonces, si yo compro al crédito, yo abro esa obligación que yo la tengo que pagar, es un pasivo. ¿Y dónde lo voy a anotar? En el haber. Cada vez que yo haga compras de mercancía al crédito, entonces las voy a ir anotando en el haber. Tengo que ir aumentando esa cuenta en el haber. Y en el debe voy a anotar cada vez que yo le vaya dando abono, cada vez que yo vaya dando cuotas para pagar esa deuda. Entonces ahí voy a irla disminuyendo en el debe. En el debe voy a ir anotando los pagos que yo le vaya dando a esa deuda. Y obviamente su saldo es acreedor, su saldo va a quedar en el haber. Se presenta en el balance general en el grupo de pasivos circulantes, eso ya lo sabemos, pero aquí nos vuelve a dar referencia de dónde queda cada cuenta, de qué forma parte. Ahí ustedes lo pueden leer con calma. Tenemos documentos por pagar. Entonces aquí es como cuando hacíamos el ejemplo con la venta. Entonces igual en la compra. Si yo compro el crédito y hasta ahí queda, compré 100.000 córdobas al crédito. Entonces ese es un proveedor. Pero si a mí me dice compré 100.000 córdobas al crédito y firmamos un documento, o me hacen firmar un documento como un pagaré, una letra de cambio, entonces ahí yo no la puedo poner en proveedores. Yo la tengo que anotar en documentos por pagar. ¿Dónde la voy a poner? En el haber, porque es de naturaleza acreedora. Entonces cada vez que yo compre al crédito y además firme un documento, entonces yo la voy registrando en documentos por pagar. Y en el debe yo voy a anotar cada vez que yo vaya dando cuotas o vaya pagando
esa deuda, porque sabemos que va a disminuir en el debe. Su saldo siempre acreedor, pasivo acreedor. Acreedores diversos es cuando yo compre algo que no es mercancía, pero al crédito. Entonces yo necesito un equipo de reparto, necesito un camión, me voy a Casapela. Entonces, un camión no es lo que vendo yo, no es mercancía. Yo la estoy pidiendo al crédito, yo no la voy a poner ni en proveedores, ni en documentos por pagar, porque no es mercancía. Yo tengo que abrir esta cuenta T de acreedores diversos y registrar el monto de la deuda en el haber. Y cada vez que yo vaya dando las cuotas, entonces solo voy anotando en el debe para ir disminuyendo esa cuenta. Saldo de acreedores, todo lo pasivo. Los dividendos por pagar es aquello que, por ejemplo, la empresa tuvo una utilidad, entonces se van a pagar, se va a distribuir esa utilidad a los socios, a los dueños. Mientras yo no se los he pagado, entonces lo pongo en esta cuenta de pasivo de dividendos por pagar. La empresa se lo debe al socio. Entonces se crea un pasivo, una deuda, donde en el haber de naturaleza acreedoras. ¿Sí? Profesor, discúlpeme, tengo una emergencia, me llamaron del centro de salud, tuve una complicación con mi hija, ¿me puedo salir de la clase rápido? Ok, está bien. Ok, gracias. Entonces cada vez que se vaya a pagar de la utilidad a los accionistas, entonces nosotros abrimos esta cuenta de dividendos por pagar, y a cuando se le pague, entonces la anotamos en el debe para llevarla a cero. Ingresos cobrados por anticipado. Si se recuerdan, en los activos teníamos gastos pagados por anticipado. Ahora en los pasivos tenemos ingresos cobrados por anticipado, y aquí se refiere a intereses, renta, comisiones que vos estás cobrando por anticipado. Allá estabas pagando en los activos, aquí estás cobrando. Entonces todo lo que sea por anticipado nosotros lo vamos a anotar en el haber, porque es de naturaleza acreedora, porque es un pasivo. Y cuando se vayan consumiendo devengando, lo anotamos en el debe. Hipoteca por pagar a largo plazo, decíamos que era cuando creas una deuda con el banco, y el banco entonces te exige de garantía una hipoteca de un terreno, de un bien inmueble. Entonces en ese caso nosotros vamos a crear esa deuda como hipoteca por pagar a largo plazo, y esa deuda la vamos a anotar en el haber, porque es una cuenta acreedora. Y cuando vayamos dando pago a ese préstamo, entonces lo vamos a ir anotando en el debe para ir disminuyendo esa cuenta hasta que la llevamos a cero. Documentos por pagar a largo plazo, en el caso de que se adquieran deudas que nos hagan firmar un documento y que sean mayores a un año. Cada vez que hagamos este tipo de deuda, entonces la anotamos en el haber de la cuenta, creamos, la aumentamos en el haber, y en el debe anotamos todos los pagos que se vayan dando para abonarla, para saldarla. Y siempre saldo acreedor, porque es un pasivo. Las cuentas de capital son iguales a los pasivos, son de naturaleza acreedora, entonces empiezan en el haber, aumentan en el haber, disminuyen en el debe, y su saldo final queda en el haber. Entre las principales cuentas tenemos aquí el capital, capital social, utilidad del ejercicio, pérdida del ejercicio, utilidad acumulada, pérdida acumulada y reserva legal. La cuenta de capital son las aportaciones que hacen los dueños. Entonces, cada vez que los dueños aporten capital, eso se va a anotar en el haber, porque son de naturaleza acreedora. Entonces, en el haber, ¿qué podemos nosotros anotar en el debe? Cuando un socio retire capital, o sea, eso va a hacer que disminuya esa cuenta, por lo tanto yo lo tengo que anotar en el debe.
pero las aportaciones van a ir en el haber porque la cuenta es de naturaleza acreedora. Y significa, como dice ahí, el importe del capital invertido por el propietario o los propietarios. En el capital social yo les decía que al iniciar todo un negocio de sociedad anónima, inicia cuando varios socios aportan, se suma el total de las aportaciones y eso forma el capital social, la suma de las aportaciones. Entonces, ¿dónde vamos a anotar esa suma de las aportaciones? En el haber, porque es de naturaleza acreedora. Y cada vez, como decía en la anterior, que un socio aportaba, nueva aportación, más dinero, entonces se va anotando en el haber, porque es de naturaleza acreedora y va a aumentar en el haber. Y va a disminuir solo cuando se retire. En este caso, con el capital social, como dice aquí, cuando haya disminuciones de capital social, cosa que casi nunca pasa, solo que una empresa ya vaya perdiendo liquidez y te vaya dando como una orientación que va hacia la quiebra o al cierre. Pero por lo general aquí lo que se van a hacer son aportaciones, lo que se va a encontrar comúnmente en un negocio que esté marchando bien, normal. Entonces lo que más se van a dar son aumentos de capital y esos aumentos obviamente van en el haber porque vamos aumentando la cuenta porque es de naturaleza acreedora. Tenemos la utilidad neta del ejercicio y aquí, si nos acordamos, yo les decía que en un estado de resultado nos puede dar utilidad o nos puede dar pérdida. En el caso de la utilidad es de naturaleza acreedora. Entonces, si a nosotros nos da una utilidad, nosotros vamos a abrir una cuenta T llamada utilidad del ejercicio y esa utilidad la vamos a anotar en el haber. En el haber porque es de naturaleza acreedora. Ahora, por el contrario, si a nosotros nos da una pérdida del ejercicio, que es cuando nos da negativo un estado de resultado, entonces aquí nosotros la vamos a poner en el debe, es decir, lo contrario. Aquí es tan fácil como que si es utilidad, entonces va en el haber. Y si es pérdida va en el debe, en lo contrario, para que obviamente eso pueda cuadrar. Utilidades acumuladas se refiere cuando una empresa, por ejemplo, el año pasado tuvo una utilidad, no se repartieron, este año tiene nuevamente utilidad, no se va a repartir y entonces ahí se va acumulando esas utilidades, ahí van quedando hasta que en un futuro los dueños decidan repartirse ese dinero. Eso ahí está para cuando ellos decidan. Entonces ahí vamos acumulando utilidades en el debe, porque es que la vamos pasando de la utilidad del ejercicio a utilidad acumulada. Las vamos acumulando en el debe, porque es una cuenta de naturaleza acreedora. Ahora, por el contrario, si la empresa el año anterior tuvo una pérdida, este año vuelve a tener pérdida, entonces se van acumulando esas pérdidas. Y por lo tanto, entonces se van a ir anotando en el debe, en lo contrario de las utilidades. Reserva legal es aquel monto de dinero que la empresa destina, que va a dejar ahí como una reserva para cualquier eventualidad. Entonces la empresa dispone el 15% de mi utilidad, la voy a dejar como reserva. Entonces aquí las reservas, cuando nosotros creamos reserva, entonces la anotamos en el haber porque es una cuenta de naturaleza acreedora. Entonces cada vez que vayamos registrando reserva, la vamos anotando en el haber de esta cuenta T. Consultas. No hay consultas. Se durmieron. Entonces, hasta ahí hemos visto las principales cuentas del balance general. Vimos las principales cuentas del activo, las del pasivo y las del capital. Ahorita vamos a ver las del estado de resultado. Las del estado de resultado, como les decía, son más sencillas. Y
aquí tenemos la venta, los costos de venta, el inventario, el gasto de venta, el gasto de administración, gasto y producto financiero, otros gastos y productos y las pérdidas y ganancias. Y yo les decía, cuando veíamos la cuenta T y veíamos los movimientos, vemos que son más fáciles en el sentido de que solo tienen movimiento a un lado de las cuentas T. Vemos que las cuentas de gastos solo tienen movimientos en el debe y las cuentas de ingresos solo tienen movimientos en el haber. En los gastos de venta nosotros vamos a anotar en el debe todos los pagos que se hagan y para eso yo les decía, ustedes ya tienen un ejemplo de un montón de gastos de venta en lo que yo mandé al grupo de WhatsApp. Entonces aquí sueldo, comisiones, propaganda, gastos de empaque, de embarque, impuestos sobre venta, luz, agua, teléfono, todo eso que se pague, entonces nosotros lo vamos a ir anotando en el debe de la cuenta de gastos de venta. En gasto de administración, entonces en el debe vamos a ir anotando todo lo que corresponde a gastos administrativos, salario, agua, luz, teléfono, depreciación, papelería, todos los gastos para administrar el negocio. Entonces cada vez que a mí me digan, pagamos un gasto del salario del gerente, yo sé que ese es un gasto de administración. ¿Dónde lo voy a anotar? En el debe de la cuenta T, gastos de administración. Recuerden que estas son más fáciles porque todos sus anotaciones, sus montos van en el debe, la de gasto. Ahora, podemos tener gastos financieros. Gastos financieros van a ser todos los pagos que se hagan en referencia a intereses o lo que tenga que ver con el manejo de la cuenta bancaria. Porque yo les decía, el banco cobra por todo. Entonces, todos esos pagos que vos le vas haciendo al banco, ese es un gasto financiero. ¿Dónde lo vas a anotar? En el debe, porque es un gasto. También nos decía, si se acuerdan, la estructura del estado de resultados, que hay otro gasto como pérdida en venta de activos fijos, pérdida en venta de acciones. Entonces, esas pérdidas, ¿dónde las vamos a anotar? En el debe de la cuenta otros gastos. Y tenemos la cuenta de costo de venta. El costo de venta, yo les decía que el importe de la venta a su precio, o sea, cómo compramos nosotros la mercancía. Es cuando nosotros le vamos dando salida al inventario. Y yo les decía, en la cuenta de inventario nosotros vamos a anotar en el debe todas las compras, todo lo que entra al inventario. Y en el haber vamos a ingresar, vamos a meter todas las salidas de la mercancía. Entonces la contrapartida esta es costo de venta. Costo de venta se anota en el debe de la salida de la mercancía y la contrapartida va a ser el inventario en el haber y ahí tenemos la partida doble. Siempre vamos a usar esta cuenta de costo de venta y vamos a anotar siempre en el debe, a menos que sea una devolución y ahí tendríamos que afectar el haber. En el caso de todas las cuentas de ingresos, decía que también son fáciles porque todos sus registros van en el haber, van a un solo lado. Aquí vamos a encontrar las ventas, los ingresos financieros y los otros ingresos. Cada vez que nosotros vendamos, entonces, ¿dónde va a ir anotado eso? Va a ir anotado en el haber, porque son de naturaleza acreedora. Son de naturaleza acreedora las ventas, los ingresos financieros, los otros ingresos. Todo lo que es ingreso es de naturaleza acreedora, entonces van sus montos en el haber, a menos que sea una devolución, y ahí sí tendríamos que anotarlo en el debe, en el lado contrario. Por último, vamos a ver esta cuenta de pérdida y ganancia. Esta es una cuenta T muy particular y cuando nosotros hagamos esta cuenta T nos va a permitir conocer la utilidad o la pérdida del negocio sin necesidad de que nosotros hagamos el estado de resultados. Por medio de esta cuenta T nosotros vamos a saber si la empresa ganó o perdió.
porque por medio de esta cuenta T, todas las cuentas de resultados se llevan ahí. Y eso obviamente se lo van a ver mejor cuando yo explique un ejercicio. Todas las cuentas de resultados se llevan a esta cuenta, a una sola cuenta T, que le vamos a llamar pérdidas y ganancias. Y aquí se determina si la empresa gana o pierde. Ya después, obviamente, vas a hacer el estado de resultados para efectos de presentación. Pero por medio de esta cuenta, vos ya conoces si la empresa ganó o perdió. ¿Consultas? No hay consultas. Entonces, alumnos, les recomiendo que lean un poco este material. Es largo, pero es necesario, porque así cuando ya hagamos ejercicio, entonces vos ya vas a tener una mejor idea de lo que vamos a hacer. Que si en una operación afectamos tales cuentas, es porque ahí es que se debe cargar o se debe de abonar. No es pues que nosotros vamos a inventar dónde ubicar los montos, sino que para eso ya existen leyes que dicen cuándo una cuenta se va a abonar, cuándo se va a cargar, cuándo se va a debitar, cuándo se va a acreditar. Y para hacer lo que es la partida doble y que al final todo nos cuadre. Y que, o sea, ya cuando hagamos los estados financieros todo esté cuadrado, porque si no, como decía, después no cuadran las cosas, no cuadran los estados financieros cuando vos no vas teniendo en cuenta de que vas haciendo partida doble y que obviamente va debitando o acreditando la cuenta correcta. ¿No tienen consultas? No, teacher, no hay. Voy a ir a dormir ya. Qué sinvergüenza, qué sinvergüenza. Entonces hasta ahí vamos a quedar. Nos vemos el martes. Queda la tarea para el lunes. Está bien, profe, nos vemos el martes. Ok, buen día. Buen día, profe. Pase buen día, profesor. Buen día, profesor. Buen día. Profesor, usted no ha revisado toditos los trabajos, ¿verdad? Ya lo revisé todo, ya puse nota. Pero a mí me salió que me falta un trabajo que usted no me ha revisado y lo tengo entregado. ¿Qué trabajo voy a revisar? Revise ahí. Ok, voy a dar una revisadita. A ver si se me quedó algo. Ahí te escribo. Dele pues, es que yo tengo ahí una aplicación que no sé si es la que usan ustedes, yo creo que se llama Moodle. Sí. Ya, entonces yo puse mi usuario y entré ahí pues. Entonces revisé mis calificaciones y pues me sale que tengo un trabajo pendiente pues de 15 puntos que usted lo dejó y yo lo entregué. Y me sale de 15-0, me dice no calificado. Voy a revisar. Voy a revisar, ahí te escribo yo para ver qué pasó. Dale pues. Bueno, buen día. Buen día, profe.